8:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión, Canal 20 a través de la televisión digital terrestre. Estamos conversando con Hans Rothgisser, presidente de APEPO, Asociación Peruana de Podcasters. Hans, el 20 de junio se cumple en el Perú el primer siglo justamente de esta primera transmisión de la radio en el Perú. ¿Hay vigencia para la radio todavía? No, sí, definitivamente. O sea, las encuestas muestran que la radio es el medio más creíble, ¿no? A nivel nacional. Más creíble, efectivamente. ¿No? Al que la gente le cree más, ¿no? Ahora, hay algunas radios que abusan de eso, por supuesto, ¿no? Pero en la medida en la cual tú haces buena radio, la gente te sigue escuchando, ¿no? ¿Cómo se llama? En el Perú, o sea, no en las ciudades, sino el resto del Perú, la radio local es muy importante, ¿no? O sea, cuando ¿no? Tienes un problema social, ir a la radio local es parte importante del proceso, ¿no? Y ahora, además, la utilización del dispositivo móvil para escuchar radio. Yo recuerdo, por ejemplo, de niño, en el Cusco, cuando íbamos a las haciendas, visitando haciendas, los campesinos colocaban un radiotransmisor en el cuerno del toro, ¿no? Y realizaban su labor y escuchaban las noticias, escuchaban sus programas, se mantenían cerca justamente de las personas. ¿Tú crees que de alguna forma con la utilización de estos medios digitales, estamos hablando del teléfono celular, podríamos concatenarnos con las audiencias, cada vez estar más cerca de ellos? O sea, y hay varias cosas que se cruzan. Primero que, si bien se da ese efecto que tú dices, ahora todas las radios tienen su página de Facebook o su página de... Entonces tú puedes, si te dicen, oye, hay que hacer un proyecto en tal localidad alejada, tú puedes buscar y a lo mejor tienen una radio y escuchas sus noticias y más o menos te puedes ir guiando, ¿no? Eso fue bien útil, por ejemplo, cuando fueron las lluvias fuertes en Chosica y se inundaba, y los medios nacionales desinformaban, te decían, sí, que se ha inundado tal cosa y está sufriendo, y había una radio en Chosica que era Chosica 8, que constantemente decían, no, eso es mentira, no ha pasado, o sea, acá te les mando fotos, ¿no? Entonces, es bien útil por el lado también de la transmisión, o sea, para nosotros poder estar mejor informados, ¿no? El otro hecho es que la radio todavía está escuchada, o sea, yo estaba en Cusco hace un mes, y, o sea, no en las ciudades, sino afuera de las ciudades, siguen teniendo su radiotransmisor en la bodeguita, ¿no? Digamos, en la casa. Exacto. Y siguen escuchando RPP, siguen escuchando las radios, digamos, usuales. Entonces, eso también es algo que todavía se da, ¿no? Y lo otro es que en el Perú hay más celulares que personas. O sea, hay más líneas telefónicas celulares que personas, ¿no? Porque empresas compran un montón de, ¿cómo se llama?, de líneas y se las asignan a sus trabajadores, gente que viaja mucho. Entonces, hay un gran potencial a escuchar material en el celular, ¿no? Si uno va en el Metropolitano, por ejemplo, en las mañanas, o en la combi, uno va a ver un montón de gente escuchando, con sus audífonos escuchando del celular, ¿no? Y ahí hay un gran potencial para poder informar a la gente, para poder dar noticias más objetivas, quizás, o quizás algún periodista o algún analista que no le dan espacio en las radios porque quizás sea muy radical o muy principista, puede encontrar en el podcast una oportunidad para hacer escuchar su voz, ¿no? Además, a escucharlo en el momento que uno quiere, ¿no? Uno puede estar por acostarse escuchando un podcast preferido, enterarse de las noticias también, del análisis que se va a requerir, obviamente, en tiempo de elecciones, por ejemplo. De cara a elecciones 2026, ¿crees tú que la utilización de este recurso, los podcasts, van a ser dinámicos por parte de los partidos políticos, obviamente tratando de orientarse a las audiencias a las que están dirigidas? Me parece que Acción Popular ya lanzó su podcast también lanzó su podcast. Bueno, con respecto a lo que dijiste hace un rato, efectivamente el podcast es por demanda, ¿no? O sea, no, si bien transmite en vivo, los archivos quedan, entonces tú puedes escuchar en la noche cuando tú quieras, o puedes escucharlos de golpe, que muchas veces yo hago eso con podcast que me quedo atrasado, que de golpe todo un día me tiro escuchando los últimos capítulos de los últimos 2 meses, 3 meses, ¿no? Eso ayuda un montón. Lo otro es que sí, efectivamente, digamos, en la campaña que se viene, debería ser un medio bastante utilizado por distintas voces para hacerse oír, ¿no? Hacer oír sus protestas, ¿no? O sea, sus reclamos para que los candidatos los escuchen, ¿no? Pero por el otro lado también para analistas políticos o económicos, claro, para que puedan hacer análisis, porque algo importante que muestran las encuestas en general cuando uno hace análisis o focus groups con audiencia, o sea, con público, es que la gente no se acuerda dónde escuchó la noticia. O sea, si yo te pregunto cómo te enteraste del atentado de las Torres Gemelas, muy seguramente no te acuerdas en qué medio lo viste, pero sí te vas a acordar quién te lo explicó.
Eso sí te vas a acordar, que fue Rosa María Palacio la que te explicó lo que se implicaba, o Farid Matuk fue el que te explicó qué significaba eso, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, hay un potencial muy grande para gente que analiza las cosas, que está viendo la data, de verdad, ¿no? Cualquier pamarracho. Te explica el hecho fundamentalmente porque eso va a permitir que las personas tomen una posición respecto a un hecho determinado. Claro, y eso no necesariamente requiere una entrevista, ¿no? Puede ser simplemente que tú investigues por tu cuenta y después te tires 10 minutos explicando. Porque de todas maneras, cuando tú entrevistas a, no sé, Farid Matuk, por ejemplo, le ponen un micro en la cara y lo tienen 15 minutos hablando, ¿no? Entonces, o sea, cuando tienes a alguien capo, que sabe del tema, lo puedes tener media hora, no sé, hablando. Y esa misma persona podría tener su podcast de frente, claro, y bajarse el intermediario, ¿no? De tal manera que ya no me entrevistan, sino que yo de frente voy a grabar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para alguna persona o una institución que quiere incursionar en un podcast? ¿Cómo empezar de cero? Sí, hoy en día la tecnología es tal que tú puedes empezar con nada. O sea, vas a una tienda, no sé, a una tienda donde venden micros y te compras un micro por 50 soles, exacto, que no va a ser ideal, ¿no? Pero ya con eso ya puedes empezar a grabar, lo enchufas a tu celular o lo enchufas a tu laptop, que hoy en día casi todo el mundo tiene. Lo grabas y lo puedes editar en la misma laptop, hay softwares que son gratuitos, ¿no? Lo editas y lo subes a una plataforma, que también hay plataformas gratuitas, y todo eso lo puedes hacer solamente con ganas. O sea, ganas es el único combustible que necesitas. Ahora, si quieres algo tecnológicamente de punta, ¿no? Eso ya requiere cierta sofisticación y necesitas averiguar, ¿no? ¿Qué micro necesitas? ¿Qué software necesitas? ¿No? Yo empecé, o sea, cuando yo empecé a hacer podcast, yo empecé con un software gratis, que todo el mundo usa, que se llama Audacity, ¿no? Que es el más conocido, es el que todo el mundo usa porque justamente es gratuito, pero con el tiempo tuve que evolucionar a uno un poco más sofisticado, se llama Hindenburg, ¿no? Que ya tienes que pagar, digamos, un fee para poder utilizar. Pero a mí se me ajusta mejor porque tiene, digamos, los efectos que yo necesito, digamos, las gracias que yo necesito. Después, el tema de los micros, hay distintos tipos de micros, tienes que ver qué micro necesitas. Yo cuando empecé a grabar, por ejemplo, yo tenía un podcast que se llama Nación Combi, que estuvo muchos años corriendo. Claro. Nosotros empezamos con un micro ambiental, o sea, nos sentábamos en una mesa y poníamos un micro en el medio, ¿no? Y con eso era suficiente para el momento, o sea, la gente no demandaba más calidad sonora, porque, digamos, eso era lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero con el tiempo ya el mismo público nos decía, no se escucha bien, pónganse algo mejor, entonces ya tuvimos que comprar micros más como estos, ¿no? O sea, más sofisticados, ya un poco más caros, y después ya teníamos que editarlo. Entonces, uno puede empezar con lo que tiene, o puedes grabar incluso con el celular sin micro, ¿no? O sea, porque los celulares tienen micro también. Efectivamente, pero más allá también de la parte técnica, es importante también el contenido que uno tiene que ofrecer. Hay que prepararse precisamente para ofrecer un contenido de calidad. ¿Estamos en esa dirección en el país? O sea, definitivamente en el Perú talento nunca ha sido un problema, ¿no? O sea, si uno talento hay siempre, talento no hay sobra. Siempre, eso nunca. Yo he tenido muchos proyectos así de tipo de generación de contenido. Nunca en mi vida he tenido problemas de talento. Siempre hay gente que hace voces, o sea, cuando han necesitado hacer podcasts guionizados, o sea, que alguien tiene que actuar. Nunca me he demorado más de una semana en conseguir exactamente la persona que hace exactamente la voz como yo me la he imaginado. Entonces, la gente o sea, hay gente que sabe muchísimo de historia, gente que sabe muchísimo de, no sé, pues de seguridad, ¿no? Hay gente, no sé, policías jubilados, por ejemplo, que saben mucho de seguridad, de cómo combatir a la delincuencia, no sé, para que analicen las noticias. Eso abunda en el Perú, ¿no? Lo que hace falta es más la parte de la producción, ¿no? O sea, alguien que te organice, que te consiga un invitado, o que te oriente y te diga más o menos, esto ya se hizo, nadie te va a escuchar porque esto ya es muy cliché. Mira, te voy a recomendar que escuches esto para que veas más o menos esto más original. Uh-huh. Entonces, lo que hace falta es más orientación, ¿no? Porque el talento, la masa ya está, digamos, ¿no? O sea, el talento ya está, la parte tecnológica, como te digo, no es un problema. Y los requerimientos tampoco son un problema, ¿no? Lo que falta es que te orienten, ¿no? Y justamente ahí es la idea de la asociación, ¿no? O sea, Pepo, justamente nos hemos juntado porque hemos visto que eso es lo que falta, ¿no? Un poquito más de orientación, un poquito más de recomendaciones, talleres, quizás, vamos a dictar talleres también. Y en buena parte también un espacio donde encontrarnos, ¿no? Un espacio físico, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita estamos habilitando una casa en Miraflores, ¿no? Al costado del IPNA, que va a ser, digamos, nuestra base de operaciones. Pero aparte ahí también hay uno de nosotros que tiene que su trabajo es temas técnicos. Ellos han instalado salas de grabación, que son lo ultimito de la tecnología, con cámaras que te siguen, es una vaina muy sofisticada.
lo ultimito, o sea, que te paras, digamos, en plena entrevista te paras y la cámara solita se levanta y te sigue. Te sigue. Entonces, hemos instalado eso y va a estar a precios muy módicos para los socios de la asociación. ¿Cuántas personas están participando actualmente en APEPO? Y si además las puertas están abiertas para otros más, que me imagino abundan en el interior del país. Sí, justamente la idea es aglutinar a la mayor cantidad de gente que esté haciendo podcast y que esté interesada en hacer podcast. Pueden entrar a la página web APEPO, o sea, apepo.pe, o sea, apepo.pe, y ahí hay una sección en la cual estamos llamando a más miembros y ahí pueden ver las distintas modalidades, ¿no? Porque como la idea es aglutinar a todos los niveles, tenemos paquetes, digamos, para chicos universitarios, ¿no? Para una cuestión simbólica, para orientarlos y que puedan empezar a producir, y también tenemos ya para profesionales gente que ya está metida haciendo plata con los podcasts, ¿no? Importante. Estamos con Hans Rothgiesser, vamos a hacer una pausa en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión, ya regresamos.